Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho volver a verles. Bienvenidos y bienvenidas sean a la clase que tenemos de literatura del Nuevo Testamento. En esta oportunidad estamos abordando el libro del Apocalipsis. Bueno, hemos hecho un planteo contextual, ¿verdad? Hemos visto que el libro de Apocalipsis no nace como algo raro, como algo único, sino más bien nace como herencia, diríamos, ¿verdad? Nuestro Apocalipsis nace como la herencia de la apocalíptica judía. Esta apocalíptica, que como dijimos, se da en una época de guerra, se da en una época de opresión y que de alguna manera se necesitaba una literatura que pudiese traer aliento, esperanza, consuelo y sobre todo la certeza de que todo esto iba a terminar. Entonces, vemos que la apocalíptica judía nace alrededor del año 200, cuando se empieza a dar una nueva guerra, ¿verdad?, entre los sirios y los egipcios. Eh, Cuando nosotros acabamos la etapa de la restauración, en el año 400 más o menos, hay un periodo de 2 siglos, diríamos, de relativa calma en el pueblo judío. Pero esta calma o esta tranquilidad que tuvo el pueblo judío no iba a durar mucho, porque aun cuando seguían siendo dominados primero por los persas y luego por los griegos, pues evidentemente iban a surgir los problemas. Cuando Alejandro Magno, que todos sabemos, el gran conquistador de Grecia, conquista el imperio, bueno, Alejandro Magno tiene una oportunidad muy grande para expandir todo su territorio. Y allí, cuando muere Alejandro Magno, ¿verdad? Cuando muere Alejandro Magno, el imperio o los territorios se dividen entre sus generales. Así que eh, Judea, diríamos, o Palestina, queda en medio de dos naciones fuertes, de dos naciones poderosas. Al norte de Palestina están los sirios, ¿verdad? Y al sur, que eran reinados por los seleucidas, el rey Seleucida. Y al sur tenía frontera con Egipto, que ahí se le quedó al general Ptolomeo, ¿verdad? Que después se le llamaron los Ptolomeos o el reino Ptolomaico. Entonces Judea quedó entre medio. Y al principio, ¿verdad? Todo lo que era esa región de Palestina, de Judea, quedó bajo el dominio de los ah, egipcios, del griego ptolomaico. Los egipcios trataban bien a los judíos, les daban ciertas libertades, no había mucho que discutir, es decir, el pueblo ptolomaico o los ptolomeos, ¿verdad?, le dieron cierta libertad a los judíos. El problema fue cuando el norte, es decir, los sirios, los seleucidas, se pelean con los egipcios. Y entonces invaden, pero para invadir Egipto, los seleucidas tendrían que pasar por Palestina, porque acuérdense que está en medio. Bueno, sucede que al final termina, ¿cómo se llama? Perdiendo ese territorio de Palestina, donde está Jerusalén y todos los lugares bíblicos, y termina ahora bajo el dominio de los Ptolomeos. Pero los Ptolomeos, estamos hablando ya del año 200. Los Ptolomeos, ¿verdad? No fueron tan buenos. Perdón, los seleucidas, los sirios, los que estaban al norte, no fueron tan buenos con Palestina. Y el gran problema fue que llega al trono un personaje llamado Antíoco IV, ¿verdad? Antíoco IV, que muchos lo conocen o le dan el apodo de Epífanes. Ustedes ya han escuchado de este personaje.
Y Epífanes significa algo glorioso, ¿verdad? Ese es el apodo, diríamos, o el sobrenombre que logra tener Antíoco IV, Epífanes. Y eh, como es, pero él no fue tan bueno con los judíos. Entonces empieza a haber muchos problemas, muchas revueltas, muchos saqueos, y hay mucha aflicción. Es en ese periodo donde nace esta literatura apocalíptica, ¿verdad? De la cual ya hemos dado cuenta y que por eso los tintes que tiene, ¿no? Todo lo que hemos visto sobre la apocalíptica judía y sobre lo que es el aparato apocalíptico. Eh, pero después nos vamos al siglo primero, ¿verdad? En donde este género literario pues era muy leído entre los judíos. Seguramente el Señor leyó el Apocalipsis de Enoch, seguramente leyó el Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Moisés, del Apocalipsis de Baruch, es decir, esta literatura, ¿verdad? Que era muy extensa, muy valorada en aquellos tiempos. Y nuestro autor, que ya vimos que era un profeta, que eh, era una persona que se llamaba Juan, eh, es muy versado en las cuestiones del Antiguo Testamento y evidentemente va a plantear en el libro de Apocalipsis su propia visión con ciertas diferencias, ¿verdad? Ciertas diferencias. La diferencia más principal entre el Apocalipsis del periodo judío y el Apocalipsis nuestro, que nosotros llamamos cristianizado, es precisamente porque la apocalíptica judía solamente contemplaban la figura del Mesías, ¿verdad? La figura del Mesías, con estas características que ya vimos: conquistador, vengativo, etcétera. Pero el Apocalipsis cristiano, el de Juan, identifica al Mesías con Jesucristo, ¿verdad? Y entonces el libro inicia, es la revelación de Jesucristo. Entonces Jesús, el Salvador, Cristo, el ungido, es la revelación. Y esta es una gran diferencia que existe entre la apocalíptica judía y el apocalipsis nuestro. Una diferencia más tiene que ver en que la apocalíptica judía decía el mundo se va a acabar, todo se va a... las estrellas caerán, se extinguirán, la luna se pondrá roja, el sol será negro como saco de silicio, es decir, esta tierra terminará. Pero en el Apocalipsis de Juan, o nuestro Apocalipsis, el mundo no termina. Por eso esas películas hollywoodescas donde creen que el fin del mundo va a terminar, en el Apocalipsis de Juan dice, no, el mundo no termina, porque todo lo que sucede, todo lo que pasa es aquí en la tierra. Lo que hay es un nuevo cielo, hay una nueva tierra, renovados, purificados. Entonces el mundo no va a terminar, hermanos. Quédense re tranquilos, por más de que un meteorito digan que venga y que va a destruir la Tierra y que volveremos a la época glacial y que, no sé, que tantas cosas más, según el Apocalipsis de Juan, esto no va a suceder. Bueno, interesantísimo entonces es acercándonos ya, ir acercándonos a nuestro Apocalipsis, pero era muy importante que nos quedara sumamente claro de dónde viene nuestro Apocalipsis, ¿ok? No cayó del cielo, viene de una herencia. Juan va a echar mano de los mismos recursos de los apocalípticos judíos, y solo es que lo va a referenciar a la persona de Jesucristo, ¿verdad? De Jesucristo. Bien, la clase de ahora, me gustaría que pudiéramos nosotros analizar las ópticas o las formas que podríamos tener como opción para acercarnos al Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuáles serían los lentes, los mejores lentes que pudiésemos tener nosotros para no solo leer el Apocalipsis,
no solo para entender el Apocalipsis, sino también para vivir el Apocalipsis, ¿verdad? Porque como ustedes recordarán en una clase, yo les dije que el Apocalipsis es un libro altamente ético, es decir, que nos lleva a la práctica. No es un libro de la bola mágica de adivinación, sino es un libro que nos mueve a la praxis cristiana. Quien no entienda esto es porque nunca ha leído el Apocalipsis. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, que esta es una clave interesantísima del Apocalipsis. Las cosas iban a suceder pronto, es decir, que la mayoría de las cosas, muchos eruditos piensan que el 90% de lo que está escrito en el Apocalipsis ya sucedió, porque lo dice claramente, que deben suceder pronto. Evidentemente, esto lo entendían las personas que estaban en ese momento siendo perseguidas por Domiciano, ¿verdad? Y que enfrentan este gran peligro de la muerte y de la persecución. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y dice el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las palabras que en ella, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los que oyen, los que leen y los que la guardan, es decir, en otras versiones dice los que las practican. Bueno, entonces el Apocalipsis tiene distintas opciones o lentes como para tener un sano entendimiento. Voy a compartir 7 de estas ópticas para acercarnos al Apocalipsis. La primera de ellas, como lo hemos planteado, ¿verdad? Así como en la apocalíptica judía, esa literatura se da por la persecución que tuvieron los judíos por Antíoco IV Epífanes. Ahora los cristianos del primer siglo también están en la persecución. Apocalipsis está escrito al comienzo de un periodo de persecución que dura más o menos 2 siglos, es decir, 200 años, y específicamente a una iglesia en momentos en que el imperio romano estaba en control, ¿verdad? Que eran los que mandaban. Y sobre todo que exigían la adoración del emperador so pena de muerte. Hacían todo un procedimiento administrativo y litúrgico en donde las personas tenían que llevar incienso, tenían que ir a los templos, perdón, donde estaba la estatua de Nerón, ¿verdad? O de César, y tomaban incienso que estaba en el altar a esa estatua, tiraban en el fuego y decían las famosas palabras, ¿verdad? Curios César, es decir, César es el Señor. Entonces, todos los que hacían eso, bueno, les daban como se llama un vitelus, que era como un certificado de que ellos ya habían cumplido con esta situación. Quien no lo hiciere, pues evidentemente estaba rebelándose contra las indicaciones del imperio y tenía en sí misma la pena de muerte. Se podía lograr una vida fácil simplemente siguiendo a la multitud y transigiendo, perdón, con las normas de Dios, ¿verdad? Es decir, bueno, está bien, ¿qué tanto es tantito? Yo voy y tiro un poco el incienso, ¿no es cierto? Y ya está, no tengo ningún problema y después sigo con mi vida. Entonces mucha gente así lo hizo, ¿verdad? Mucha gente dijo, no, yo no quiero morir, no quiero que maten a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, etcétera. Yo quiero, voy a hacer eso, al fin que tanto es tantito, no pasa nada. Y entonces muchos prefirieron transgredir o transigir con las normas de Dios y demás. Así que un poco de adoración al emperador haría tanto más fácil la vida, ¿verdad? No había ninguna situación que dijera, bueno, si eso es lo que quieren, vamos y hagamos. Claramente, por todos lados, el mal estaba atacando todo lo bueno. El libertinaje abundaba, la gente malvada controlaba la sociedad y parecía en esos momentos como si Dios no pudiese ser encontrado en ningún lugar, ¿verdad?
Es decir, que lo que pensamos siempre de Dios cuando sucede algo terrible, ¿verdad? Dios no está haciendo nada para remediar esto. No está haciendo nada para que las cosas cambien, para proteger a su iglesia, para proteger a los hombres y mujeres, niños y ancianos que estaban siendo asesinados por esta persecución, que evidentemente ellos habían decidido pues no claudicar ante la indicación de César. Así que el libro está escrito para mostrarle a los santos en tiempos tan desconcertantes que Dios, el Creador, está en control de los eventos del mundo y que es responsable por el juicio de la humanidad. Dios no está cruzado de brazos. Dios controla la historia. Dios es el Dios de la historia y el final de la historia no lo dictará Roma, no lo dictará la Iglesia Católica, que fue muy fuerte en la Edad Media. No lo dictará las grandes potencias en la época industrial, como Francia, como Alemania. No lo dictarán las grandes potencias que hoy tendríamos, ¿no es cierto?, como China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Sino es Dios quien tiene el control de las cosas y es el responsable de que algún día hará juicio, un juicio correcto, un juicio verdadero, en donde a los impíos y perversos les dará el castigo que sus acciones les corresponderían y a los santos les daría lo mejor. Así que Él permite el mal en el mundo, pero Él al final, Dios al final triunfará sobre las fuerzas del mal, pero no solo Él, sino con la sangre de todos, perdón, con los santos que han derramado su sangre como mártires, ¿verdad? Como mártires. Muestra entonces en este libro maravilloso del Apocalipsis que los santos deben seguir el ejemplo de Jesús. Jesús dio su vida en defensa, dio su vida por nosotros. Ahora los cristianos no es menor el hecho de que puedan y deban poner sus vidas en defensa de su fe como un testimonio a Jesús, ¿verdad? Como una gratitud a Jesús, como un creer que Jesús es el Hijo de Dios. Los enemigos de los santos serán derrotados al final. Al final, ningún enemigo que se haya levantado con más poder o autoridad o haya hecho las peores atrocidades del mundo pensando que podría prevalecer, será derrotado al final. El diablo, los poderes políticos, los falsos poderes religiosos, económicos, los perseguidores de la iglesia, la seducción del mundo, sus filosofías, todo aquello que finalmente atenta o atentó o atentará contra la soberanía de Dios, no tendrá triunfo. Serán destruidos. Así que el Apocalipsis, hermanos, nos muestra que en todas las generaciones, como la de hoy, tal vez nosotros, insisto, como lo he dicho en múltiples ocasiones, no estamos en persecución. Pero si hubiera alguna persecución, Apocalipsis nos dirá que debemos ser bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Es lo que dice Apocalipsis. Dichosos, felices, los que de aquí en adelante, en medio de la persecución, manteniéndose en su fe, mueren en Jesús, mueren en la fe del Salvador. Y esto, queridos alumnos, es lo que nos mantiene a nosotros de que si algún día vendría una persecución que nos haría renegar de nuestra fe, que nos haría blasfemar el nombre de Cristo, antes de eso preferiríamos morir. ¿Qué es lo que sucede ahora con los misioneros, con los cristianos en estos países comunistas, China, donde está todo el Islam, ¿verdad? Estos países en donde es un peligro de muerte decir que sos cristiano, hay muchas personas que han dado su vida por la causa de Cristo y no lo han negado, porque hay la certeza de que la muerte, de que su sangre es la sangre de los mártires. Así que si algún día nosotros tenemos una persecución y morimos por la sangre de Cristo, y la sangre de los mártires, ¿verdad? De la que habla
el maravilloso libro de Apocalipsis, donde dice, eh, ustedes pueden leerlo en el capítulo 7, versículos del 9 al 17, ¿verdad? Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Si nosotros enfrentaríamos una persecución y moriríamos por la causa de Cristo, seríamos estas personas con vestiduras blancas que salimos de la gran tribulación, diciéndole a Cristo que confesamos y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, sangre, evidentemente, sacrificio, muerte, ¿no? Eso es lo que significaba esta expresión, la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Qué hermosa esperanza. Vamos a decir que si vos morís ahora, dichosos sos feliz, porque el tabernáculo de Dios estará sobre vos, te protegerá el tabernáculo, el templo, la presencia del santo de los santos estará sobre ti. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Imagínense el terror que tuvieron esos cristianos, ¿no? Que fueron comidos vivos por las fieras salvajes del Coliseo, el terror, y dice, el Cordero los pastoreará, les dirá, listo, lo que ustedes sufrieron pudo haber durado 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, un día tal vez, un momento en la pira cuando los quemaban vivos, pero ahora lo que yo les ofrezco, este banquete celestial será para siempre. Qué lindo, hermanos y hermanas míos, el hecho de poder mirar en este maravilloso libro la esperanza de que todo lo que somos en Dios, de que todo lo que hacemos en el nombre del Cordero no tendrá ninguna forma de entender y de comprender esta eh, eh, alegría que tendremos, ¿no es cierto? Que viviremos para la gloria del Señor. Así que en esta primera óptica de la persecución nos ayuda básicamente a entender que Dios sí está haciendo algo, Dios no está ocupado no haciendo nada. Un segundito, hermanos. Bien, volvemos a la clase. Bien, entonces, esta idea, hermanos, de que hoy lo que puede estar pasando en el mundo, lo que puede estar sucediendo con estas personas que amenazan la tranquilidad del mundo, no van a prevalecer. Todos los impíos, todos esos falsos poderes políticos, religiosos, económicos, sus filosofías terminarán siendo destruidas porque el Dios de la historia triunfará al final del día. El principal mensaje entonces del Apocalipsis está resumido en la carta a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 10, que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días, es decir, un periodo muy cortito de tiempo. Y el ángel le dice a los cristianos, a los miembros de la iglesia de Esmirna, sean fieles hasta la muerte, que yo les daré la corona de la vida. Por eso, queridos hermanos, los cristianos nos mantenemos firmes en Cristo, porque hay esta promesa. Y aunque no muramos en persecución, ¿verdad? Y aunque no tengamos que enfrentarnos a una persecución como tal, eh, y si morimos en la fe de Jesucristo, estaría lindo morir por la fe de Jesús, pero si morimos en la fe de Jesús, pues el Señor nos tiene preparada la corona de vida eterna. Por eso imagínense lo importante que era este libro esperanzador a los que estaban muriendo. Cuando escucharon esto, daban su vida y decían, yo muero por la causa de Cristo, y morían felices, morían porque sabían que pronto iban a tener la corona de vida eterna. Recuerden que la muerte, hermanos, es un instante, es un abrir y cerrar de ojos. La muerte no es eterna. Imagínense, si yo tengo que morir y mi espíritu se va al cielo, mi alma se va al cielo y tengo que esperar 5.000 años o 3.000 años más para que Jesús venga. Bueno, esto es re complicado, ¿no? Y entonces la muerte es un abrir y cerrar de ojos. Es un instante. Por eso cuando morimos caemos en inconsciencia. Y cuando abrimos los ojos, es como la noche. A la noche usted duerme, cierra los ojos. Mientras usted duerme, usted no sabe de nada. Pero mientras la gente se está casando, está yendo de viaje, está yendo de compra, está haciendo su vida, usted no sabe nada al momento en que abre los ojos. Bueno, cuando nosotros morimos, ¿verdad? O vamos a morir, vamos a cerrar nuestros ojos, será un momento solo, un instante. Y cuando los abramos, veremos a nuestro Señor Jesucristo. Si morimos en la fe del Señor, evidentemente, ¿verdad? Pero miraremos al Señor Jesucristo. Entonces, aquí encontramos la primera advertencia de Juan referida a la persecución de la iglesia. Se le advierte a la iglesia que sea fiel aún hasta la muerte y recibirá la corona de vida, representada por la Nueva Jerusalén. Al final, se dan cuenta, y desciende la Nueva Jerusalén, y el río de vida que fluye del trono. No hay nada que temer en la muerte, porque después de la muerte irán a estar con el Señor y reinarán con Él para siempre. Entonces, lo que podemos nosotros sufrir en esta vida no es nada comparado, dijo Pablo, a la gloria venidera. Es interesante ver que entonces Pablo, cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, bueno, tenía claro esto de que cuando uno muere, pues uno cierra sus ojos. Podemos sufrir, no sé, una enfermedad terminal y pasar muchos días o meses en agonía, etcétera. Pero al final, ¿verdad? Al final, cuando nuestros ojos se cierren, se abrirán para ver a Cristo reinando, ¿verdad? A Cristo reinando. Y luego contemplaremos la ciudad celestial. ¿Mm? Entonces, esto trae mucha esperanza. Así que la primera óptica que tenemos, hermanos, es el tema de la persecución como un punto interesante para abordar el libro de Apocalipsis. Creo que si nosotros nos fuéramos a otro lado donde hay persecución, ahí entenderíamos mucho más este maravilloso libro. La segunda óptica tiene que ver con transigir con el mundo, ¿verdad? Transigir con el mundo. Y este transigir con el mundo plantea la posibilidad de ver cómo la experiencia tanto del autor como como es del auditorio o de los lectores o de los que van a escuchar de manera original, entenderían cómo estar en contra del mundo. Esto está presentado en las cartas a Pérgamo y a Tiatira. Ahí, en esas iglesias, Jesús advierte a sus siervos que no deben transigir con el mundo para no participar de sus pecados y de sus plagas resultantes. No debemos coquetear con el mundo. No debemos, ¿verdad? Bajar los brazos. No debemos ceder.
no debemos negociar con el mundo, porque negociar con el mundo, coquetear con el mundo, todo lo que representa el mal, la carnalidad, el asesinar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, el engañar, robar, ser fraudulentos, carácter violento que tengamos, es participar de sus pecados y entonces vamos a sufrir las plagas resultantes que se tienen. Y evidentemente, pues eso no se quiere. Así que la primera, el mensaje a la iglesia, eh, dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y en el 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fallada mancha, no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que estas advertencias que Jesús hace en la iglesia, por ejemplo, de Pérgamo, si usted lee la iglesia de Pérgamo, la iglesia, el ángel le dice a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Verdad? O sea, sé que donde vos vivís es lo terrible, lo peor, pero aún así te has mantenido firme, te has mantenido fiel. Y lo mismo la iglesia de Tiatira. Conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obreras postreras son más que las primeras. Entonces, no debemos transigir, no debemos coquetear con el mundo. El libro trata de dos conjuntos de personas en el mundo. ¿Cómo divide el Apocalipsis la concepción de los que son del mundo? Primero, aquellos que adoran a la bestia y a su imagen reciben la marca del nombre de la bestia y serán atormentados para siempre. Este diríamos que era para Juan lo que se consideraba como el mundo. Y el segundo grupo serían aquellos que no adoran a la bestia y en cambio guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y entonces ellos reinarán con él para siempre en el paraíso de Dios. Los que adoran la imagen de la bestia serán atormentados y los que adoran a Cristo y al Padre, guardan los mandamientos del Señor, reinarán siempre con él en el paraíso. Es también entonces una advertencia el libro de Apocalipsis para que los cristianos adormecidos y complacientes se despierten. Dicho de otra forma, Apocalipsis nos motiva, nos insta, nos redarguye a no dormirnos. Hay un dicho popular, no sé si en sus países se conocen o aquí en Argentina, que dice camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Si nosotros nos dormimos, si nosotros no discernimos lo que el mundo nos presenta, los placeres, los deseos, e inclinamos nuestros corazones hacia el mal, bueno, terminaremos siendo participantes no solo de lo que el mundo representa, sino también participantes de las consecuencias que traerá el mundo de igual manera. Así que Apocalipsis nos motiva a no coquetear con el mundo. Una tercera óptica con el que podemos encontrarnos es que hay un término, un concepto de recompensa. Vieron que ahora hay muchas recompensas. Se pierde un perrito, ando buscando a mi perrito y ofrezco recompensa. Entonces todo el mundo quisiera encontrar el perrito
como para cobrar la recompensa, ¿no? Eh, bueno, las recompensas son muy gratificantes. A todos nos gusta que nos recompensen en el trabajo. Imagínate, que llegue tu jefe y te diga, mira, tener tantos miles de pesos y es una recompensa que te doy. Es lindo. Cuando alguien nos da plata, la verdad que decimos, wow, qué lindo es. Y más si uno lo necesita, ¿no es cierto? O que te recompensen con una palabra de aliento, de gratitud. Bueno, Apocalipsis es eso, hermanos. También hay recompensas buenas y malas, o para bien o para mal, porque nos advierte que nuestras obras hechas en la tierra determinan nuestro destino después de la muerte, no en el cielo, no en el cielo. Apocalipsis no es un libro eh, que, que las cosas suceden en el cielo. Apocalipsis es un libro que todo baja a la tierra, todo sucede en la tierra. Por eso nosotros creemos que el reino milenial será en la tierra. No suceden estas cosas en el cielo, ¿no? Es más, la Nueva Jerusalén desciende a la tierra. Así que este libro, el autor nos muestra o nos dice que nuestras obras hechas en la tierra determinan nuestro destino después de la muerte, sea para castigarnos por las decisiones, no porque Dios lo haya querido, sino por las decisiones que nosotros tenemos o para recompensar nuestras acciones o nuestra decisión de fe. Las recompensas para aquellos que vencen, queridos hermanos, están detallados al final de cada una de las cartas a las 7 iglesias, en tanto que el castigo para los cobardes está descrito en el capítulo 21, versículo 8. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso dice su recompensa: al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. A la iglesia de Esmirna dice, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. La iglesia a Pérgamo dice, al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia de Tiatira, eh, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. A la iglesia de Sardis le dice, eh, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre de delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La iglesia de Filadelfia le dice, y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él mi nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y finalmente la iglesia de la Odisea dice, en la recompensa, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vean entonces, hermanos, que es un libro de profundas, maravillosas, grandiosas recompensas. ¿Vale la pena morir por Cristo? Sí. ¿Es un libro que te causa tristeza? Absolutamente no. ¿Es un libro que te causa miedo? Absolutamente no. ¿Es un libro que te trae esperanza? Por supuesto que sí. Es un libro que cuando alguien se enfrenta a la persecución, al sufrimiento, a la muerte, va con gozo, va con esperanza. Porque la recompensa para los impíos, dice el capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el castigo para los cobardes, para todos aquellos que se negaron a creer en Dios. Ante el gran trono blanco de los muertos, son juzgados de acuerdo con lo que han hecho. Todos. En el capítulo 22, versículo 12, Jesús anuncia que Él viene pronto y dice,
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Cuando eh, el, el gran rey, ¿verdad?, se siente en el trono, todos seremos juzgados y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, a nuestras decisiones. Evidentemente, hermanos, quien anda falso de papeles o falto de papeles, pues siempre tendrá este temor de no sentirse seguro, ¿no es cierto? Pero quienes hemos creído en la gracia redentora de Cristo, quienes consideramos que nuestra vida está en un proceso de construcción, que nuestra vida es un proceso de, de darnos, ¿no es cierto?, de ir confiando en la gracia sanadora, salvadora de Dios. Claro que nos da confianza y seguridad de que estas cosas vengan y sean mejores para cada uno de nosotros. Hay grandes recompensas entonces en la Biblia, principalmente en el libro de Apocalipsis. Bien, voy a abordar un punto más y con esto vamos a cerrar la clase, que es el tema. Nos faltarían otras tres más, pero quiero abordar este segundo tema, perdón, esta cuarta óptica o cuarto lente que podemos acercarnos al Apocalipsis porque habla acerca de la segunda venida del Mesías. La primera venida ya tuvo verificativo hace poco más de 2000 años, pero ahora esperamos la segunda. Dice el libro Apocalipsis, este libro describe las cosas que deben suceder pronto, es decir, los eventos que preceden a la segunda venida. El libro, para quienes leyeron este libro, estas cosas estaban sucediendo pronto en su tiempo. Apocalipsis 22:20 dice, ciertamente vengo pronto. Es decir, el libro está repleto de advertencias sobre esta segunda venida inesperada como ladrón. Así será que llega a una casa, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces, al final hay una promesa sellada de Jesús que dice, yo vengo pronto. En cada generación, y la nuestra no es distinta, en cada generación Cristo podría volver. Nosotros, como les dije, estamos viviendo últimos tiempos. Para nosotros estos son nuestros últimos tiempos. Tal vez está más cerca nuestro final humano, es decir, creo que estamos más cerca de que muramos nosotros de que los últimos tiempos se estén. Así que en cada generación Cristo podría volver y la iglesia debería estar esperando y preparada su vuelta para recibirlo si se da en esta generación. Así que el libro está hecho para preparar al pueblo de Dios para los eventos que preceden su retorno y para su retorno, es decir, aquello que es antes de que Él venga y cuando Él venga por segunda vez. En el capítulo 16, versículo 15, Jesús nos advierte acerca de su segunda venida inesperada. Dice el capítulo 16, versículo 15, He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que Jesús nos advierte acerca de su segunda venida inesperada y bendice a aquellos que permanecen despiertos y vestidos. Es decir, que están preparados, que no los tomará su propia vergüenza como juez de su vida, de sus actos, sino que estaremos vestidos por la gracia de Jesucristo, que ese día nos permitirá permanecer en pie delante de su trono. En capítulo 18, versículo 4, nos advierte que salgamos de Babilonia, es decir, de aquello que representa lo contrario a su voluntad. Y en el capítulo 18, versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que necesitamos salir, estar preparados, no participar de las obras del mundo y estar velando, orando en una práctica cristiana. Recuerden que es praxis, ¿verdad?
los que oyen, los que leen y los que hacen la palabra del Señor. En el capítulo 19, versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nos indica que la esposa, es decir, la iglesia, es decir, nosotros, debemos estar preparados para que el esposo llegue. Y en el capítulo 21, versículo 22, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Nuestra recompensa celestial será para aquellos que vencen y el castigo para aquellos que adoren a la bestia. A la luz de esto, entonces, cualquier interpretación de este libro debe hacerlo relevante para nuestra propia vivencia como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. El libro es muy actual, hermanos, pero en este sentido, no en el morbo de las profecías, no en el morbo de quién es la bestia, de quién es, qué significa el 666, porque como dije en alguna otra clase, hay unas claves de interpretación que se han perdido, pero que hoy necesitamos recuperar. Debemos reinterpretar el libro de Apocalipsis a la luz de la esperanza y proclamar al mundo que Jesucristo viene y animar a la iglesia y al mundo que debemos permanecer en Cristo, debemos vivir en Cristo para que cuando llegue el día en que nos presentemos ante el trono de Dios podamos estar firmes por la fe que encontramos en Él. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase, hermanos y hermanas. En la clase que viene vamos a abordar las tres más y haremos un repaso más generalizado de cuáles serían nuestras opciones, de qué manera nosotros podríamos plantear estas formas, estas maneras que tenemos de acercarnos a este libro tan maravilloso como es el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, vimos 5 motivos maravillosísimos: la persecución, la segunda venida, vimos el tema de las recompensas. Todo esto nos alienta y nos motiva a seguir creyendo en este libro como un libro de fe, un libro de esperanza, un libro maravilloso en clave de apocalíptica que nos saca de nuestra perspectiva terrenal y nos coloca en una perspectiva celestial que nos permite ver más allá de nuestros sufrimientos, de nuestras persecuciones, de nuestra muerte, de nuestros lamentos, nos permite ver más allá. Nos abre un cielo, nos abre el cielo, más bien, nos abre el cielo, nos permite ver estas visiones celestiales para reconocer que son realidad, que son válidas, que no son cuentos, ¿verdad? Que es una realidad que se espera para el pueblo de Dios. Bueno, pues deseo que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana en la clase de espiritualidad. Yo les pido que repasen estas ideas, que se sigan animando a leer el libro de Apocalipsis y no lo hagan rápido, háganlo lento. Cuando hay cosas que entiendan está bien, cuando no, no. Yo espero ya este fin de semana o a más tardar la próxima semana dar los títulos de los temas que ustedes van a investigar para que elijan el que quieran elegir de investigación y puedan desarrollar la lectura al menos de esa porción que ustedes van a investigar. ¿Ok? Bueno, hermanos y hermanas, deseo que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Cuídense, les mando un abrazote, bendiciones.